Eso pasó hace aproximadamente un año. Yo tenía 26 años, soy una mujer, y tiendo a ser bastante amigable con la mayoría de las personas. Y para ser honesta, no soy una mujer pequeña. 1.70, tengo algo de sobrepeso, pero igual recibo mucha atención. ¿Quién sabe por qué? Ese día en particular, yo iba de regreso a mi casa después del trabajo. En ese tiempo trabajaba en otro lugar. Ese día usaba leggings viejos, camiseta con cloro, sin maquillaje y el pelo recogido. Y era verano en Carolina del Sur, hacía un calor sofocante. Francamente, me veía lo más posible como alguien a quien uno querría ignorar. Me mudé a un departamento nuevo y decidí hacer mis propios estantes con madera y bloques de cemento. Así que, después del trabajo, me detuve en Lowe's para comprar el material que necesitaba. Agarro un carrito grande y empiezo a juntar lo que necesito. Siempre he estado orgullosa de mi fuerza física y de hacer trabajos manuales y levantar cosas pesadas sola, sin ayuda. Busco bloques de cemento en mi carrito y un empleado de Lowe's se me acerca. Le sonrío. Medía como 1.80, usaba gafas metálicas, tenía bigote mal recortado, dientes amarillos y empezaba a quedarse calvo. A pesar de todo, parecía estar bien físicamente. Tendría unos 40 años, aunque soy mala para calcular edades. Me ofrece ayuda. No, gracias, puedo sola. Oh, para eso me pagan, responde él. Sin preguntarme, toma mi carrito y lo empuja. Él sigue directamente con preguntas. Al principio eran preguntas bastante clásicas, como qué estaba construyendo, los materiales que necesitaba, ese tipo de cosas. Yo respondía, pero brevemente. Muy rápido sentí que él no estaba ahí solo para ayudarme, claramente estaba intentando coquetear conmigo. Luego me cuenta que es ex-marín, habla de sus años en el ejército y cómo se mantiene en forma. Luego presume a su esposa, les juro que es verdad, flexiona sus bíceps para mostrármelos. Y pienso, ¿de verdad este tipo se cree Johnny Bravo? En ese momento yo estaba molesta, pero todavía no me sentía realmente incómoda. Llegamos al área de maderas, empiezo a tomar una tabla y él me dice, déjala, yo la tomo por ti. No, está bien, puedo hacerlo yo sola. Él me sonríe otra vez con esa mueca de dientes dañados. Quizá él solo quería sentirse útil. Cedí y le dejé tomar la tabla. Pasó detrás de mí. Y ahí lo escucho susurrar en mi oído. Un tipo de mu, como si yo fuera un pedazo de carne bien jugoso. Inmediatamente en mi cabeza me digo, ok, mierda. Otra vez me va a tocar lidiar con el tipo raro, al que voy a tener que rechazar amablemente, esperando que no se ponga agresivo. Hago como si no hubiera escuchado nada. Aún quedaban cosas por recoger, y él siempre quería llevárselas solo. Siempre que pasaba detrás de mí, susurraba cerca de mi oído, Moe, 501. Me harté y decidí dejar lo que faltaba. Solo quería salir de esa tienda. Le digo que voy a la caja y ahí me recuerda los otros artículos, insistiendo en ayudarme. No, de verdad ya me tengo que ir ahora. Ahí ya no era sonriente ni amable. Tomo mi carrito, pero con voz de galán de película de terror. Él insiste en empujarlo por mí. Llegamos a la caja. Saco mi teléfono y le escribo a mi mamá, mi mejor amiga, contándole que un tipo muy raro me sigue por la tienda. Incluso le doy su nombre, que ya olvidé, y le digo que si me pasa algo, es él. Me reía a medias, en verdad me incomodaba. Una de las tablas que tomé no tenía etiqueta. El tipo sugiere buscar otra. Pasa detrás de mí y susurra, deliciosa. Sentí un escalofrío helado. J. Regresa con la nueva tabla y pasa detrás de mí otra vez, rozando mi cadera. Aunque había espacio para pasar sin tocarme, él me susurra, te voy a devorar. Paso a la caja, sigue ahí, ofrece ayudarme a cargar el coche, le digo que no. Tengo que regresar el carrito, después será más fácil, no sabes. Le digo que acercaré el coche y lo cargaré yo misma para que no me siga en el estacionamiento. Al final, él acepta y regresa adentro. Gracias, Dios mío. Subo de nuevo a mi coche, doy la vuelta para regresar al frente de la tienda y ahí él sale otra vez, 501. Espera, voy a cargar esto por ti, dice él. Yo tenía una tabla en los brazos, casi me la arrebata de las manos. Ahí, con su sonrisa psicópata, me dice en un tono que me eriza la piel. No te preocupes, Gabriel, yo lo meto como si fuera traje de baño. ¿Cómo es que sabe mi nombre?
Me miraba como si fuera una presa. Estaba completamente aterrada. Y aún así, era pleno día. Estábamos frente a la tienda, con gente alrededor. Termina de cargar mi coche. No le hablo ni lo miro. Rodea el auto, me abre la puerta y repite esa sonrisa repugnante. Lo ignoro por completo, pero tengo que pasar justo a su lado para entrar. Y ahí, de nuevo, me susurra al oído. Deliciosa. Le lancé la mirada más asqueada que pude hacer. Eso no lo detuvo. Se lamió los labios y me guiñó. Subí al coche y aseguré las puertas. Al encender el auto, él golpeó mi ventana, me saludó y dijo: «Llega bien a tu departamento. Fue un gusto conocerte, Gabriel». Me fui rápidamente. Nunca había visto a ese tipo en mi vida, y no tengo idea de cómo sabía mi nombre ni dónde vivía. Nunca volví a ese Lois, y cada vez que lo recuerdo, me arrepiento de no haberlo denunciado. Dudo en usar la palabra acosar, dada la frecuencia irregular de los eventos. Pero honestamente, no tengo otras palabras para describir lo que nos ha pasado desde hace tanto tiempo. Tengo 28 años, vivo en Carolina del Sur, y el exnovio de mi mamá ha sido una intrusión constante en nuestras vidas durante 30 años. Sinceramente, creo que esto no terminará pronto. A menos que tomemos medidas extremas, mi familia y yo no tenemos opción, debemos vivir con esto. No podemos ignorarlo, porque cuando creemos que terminó, regresa. Nos lo encontramos. En la ciudad, alguien menciona su nombre o un evento y lo recordamos otra vez. Ese sentimiento de frustración, de total impotencia. No puedo repasar todos los pasos que nos trajeron aquí, pero sí los eventos más importantes. Agárrense porque esto podría ser un poco largo. Hay que empezar por el principio. Para resumir, mi mamá conoció a Rick en la prepa y fueron novios 4 años desde su último año. Hijo de un político local muy guapo deportista. He hablado mucho con ella sobre esa época. Al principio no había nada preocupante sobre él, pero con el tiempo él cambió. Empezó a decirle qué podía ponerse o no, con quién podía hablar. Le pidió que dejara de fumar y cambiara su vieja camioneta, porque le daba vergüenza que lo vieran en ella. Debía dejar a sus padres y casarse con él pronto. Insistía mucho en que ella se acostara con él. Nunca lo hizo ni me explicó el motivo, solo decía que tenía un mal presentimiento. En general, mi mamá ignoró sus intentos de control, nunca cedió, es terca y muy realista. Me sorprende que haya aguantado tanto tiempo. Quizá creía que no podía aspirar a algo mejor, o que cambiaría con el tiempo. Pero Eric no cambió. Bueno, no para bien. Se volvió cada vez más despreciativo, insultante, la menospreciaba, siempre que tenía la oportunidad. Finalmente ella lo dejó. Descubrió que él tenía relaciones con su amiga y otras mujeres. Durante 1 año tras la ruptura, él intentó recuperarla. Él la recogía en su trabajo, pasaba en coche frente al lugar donde ella tenía un segundo empleo, la seguía cuando iba a algún lugar que no era ni su trabajo ni su casa. Preguntaba a sus amigos dónde estaba, les pedía enviarle mensajes, incluso envió a su mamá al supermercado para suplicarle que volviera. Su mamá le dijo: «Aunque vengas de la peor clase, mi hijo se destruye sin ti». Fue en esa época cuando mi mamá conoció a mi papá. Y cuando Rick se enteró, se calmó un poco. Mi papá es grande y viene de una familia ruda con reputación en la zona. Creo que eso lo frenó por un tiempo, pero cuando mis papás se casaron, todo volvió a empezar. Cuando sonaba el teléfono, mi mamá contestaba y oía una respiración fuerte. Una voz masculina disfrazada le preguntaba por su matrimonio o hacía comentarios desagradables sobre su intimidad. Digo intentaba, porque en cuanto reconocía la voz, colgaba, aunque no siempre era lo suficientemente rápido. En ese tiempo, en Carolina del Sur no había ley contra el acoso, y como Rick no la agredió físicamente, la policía no podía intervenir. No es que ella lo hubiera intentado, de todos modos. El sheriff del lugar era un amigo cercano del papá de Rick. En fin, la justicia no podía hacer nada por nosotras.
Un día, mis dos abuelas, cansadas, enfrentaron a la mamá de Rick en la calle. Le advirtieron que, si no calmaba a su hijo, contarían a los periódicos sobre sus actos ilegales. Y entonces, como por arte de magia, las llamadas pararon. Cuando mi hermana y yo nacimos, todo se salió de control. Empezaron a circular rumores de que Rick era nuestro verdadero padre, que mi mamá lo había visto a escondidas. Recibíamos en nuestro buzón fotos de nosotras con nuestra mamá en la ciudad o en la tienda, acompañadas de cartas diciendo lo mucho que nos parecíamos a Rick. Lo peor era que esas cartas decían que seríamos muy bonitas al crecer. Fue repugnante cuando mi mamá le mostró una de esas cartas a mi papá. Él estaba furioso. ¿Esa noche fue al bar donde Rick y sus amigos iban? Rick no estaba, pero 3 amigos suyos sí. Mi papá les exigió decir dónde estaba, pero se negaron. Cuando se dio la vuelta para irse, intentaron atacarlo, pero mi papá no es de los que no saben defenderse. 2 narices rotas y uno perdió los dientes frontales. Mi papá les pidió que avisaran. Si Rick hacía algo más, él mismo iría a buscarlo. Pasaron años tranquilos en familia, pero cuando mi hermana y yo teníamos 15 o 16 años, todo comenzó de nuevo. Rick se divorció 2 veces, tuvo varios hijos, fracasó en varios trabajos y terminó como gerente de una tienda local. A esa edad, mi mamá nos mandaba a hacer las compras y nos encantaba porque podíamos escuchar nuestra música y platicar sin que ella oyera. La primera vez que fuimos a la tiendita y nos vio, nos reconoció al instante. Me parezco mucho a mi mamá, mi hermana es igualita a mi papá. Es un pueblo pequeño, así que pronto supo quiénes éramos. Al saberlo, comenzó a seguirnos por la tienda, apareciendo en cada pasillo con esa sonrisa desagradable. No sabíamos quién era, éramos muy pequeñas. Cuando enviaron cartas y fotos, nuestros papás no hablaban de eso. Supimos la verdad después, cuando nos hacían preguntas extrañas. Ya saben, cuando es el cumpleaños de su mamá, les gustan las mismas cosas que a ella, se llevan bien con su papá. Siempre recibíamos halagos sobre nuestro físico y cuánto nos parecíamos a mamá. Al principio creímos que solo era un cliente que conocía a nuestros papás. Es común en pueblos pequeños, pero esos halagos sobre nuestros cuerpos y rostros nos incomodaron mucho. Salimos rápido, llorando, y no se lo dijimos a nuestros papás porque no queríamos problemas. Grave error, porque eso duró casi 1 año, cada semana, siempre igual, nadie decía nada, incluso los cajeros lo miraban raro, pero quizá temían perder su empleo. Al final, él era el gerente. Salíamos de la tienda llorando, sin hablar, hasta que un día no aguantamos más. Al contarles todo a nuestros papás, se enfurecieron. Dejamos de hacer las compras ahí. Íbamos al Walmart en la ciudad vecina. Mi abuelo fue a hablar con el dueño de la tiendita. Rick perdió su puesto por años. Solo lo encontrábamos ocasionalmente, lo evitábamos, pero a veces aparecía e intentaba hablarnos. Y como fuimos criados con la cortesía sureña, no nos atrevíamos a ignorarlo. Así que solo decíamos, gracias, y nos alejábamos. Luego nos fuimos a estudiar, lejos de la ciudad. Pero aún ahí, él seguía. Cuando Facebook se popularizó, recibimos solicitudes de amistad y mensajes. Preguntaba por nuestra mamá y la escuela. Lo bloqueamos, pero encontró nuestras direcciones de correo. Fue fácil, solo tenía que preguntar a las personas correctas, y entonces volvió a empezar. Correos, una y otra vez, cumplidos, preguntas, siempre las mismas. Lo peor fue un correo diciendo que si nuestra mamá dejaba a mi papá, él se divorciaría, abandonaría a sus hijos y se casaría con ella, que se convertiría en el padre que merecemos. Bloqueé su dirección y llamé a mi hermana para que también lo hiciera. Mi mamá no tiene correo, así que él no podía acosarla así. Las llamadas anónimas volvieron. Cuando tuvimos celulares, limitamos nuestros contactos al círculo más cercano. Nadie más debía tener nuestros números. Eso me lleva al último incidente.
Terminé mis estudios, estoy casada y recién volví a mi ciudad natal. Rick ni lo recordaba. Un día, mi esposo y yo fuimos a Walmart por regalos de Navidad y nos separamos en la tienda. Salgo del baño, con mi teléfono llamando a mi esposo, y de repente siento una mano en mi hombro. Me volteo y casi se me cae el teléfono. Rick me mira con esa misma sonrisa, la que tenía cuando nos seguía a mi hermana y a mí. «Ha pasado mucho tiempo», dice él. Me quedé petrificada. Se inclina hacia mí, siempre con esa sonrisa en los labios. Me dice, «Te pareces a tu madre, pero si yo fuera tu padre, te parecerías a mí». Me quedé paralizada. Solo duró unos segundos, pero sentí que el tiempo se detenía. Luego me di la vuelta. Llamé a mi esposo. Solo quería irme a casa. Él estaba listo para ir a golpearlo, pero lo jalé hasta el coche. Al contarles eso a mis papás, ellos estaban igual. Furieux es como el coco, desaparece y luego vuelve una y otra vez. Sé que esto no se ha terminado, y quizá nunca termine, pero escribir todo esto me hace sentir bien. No sé exactamente qué quiso insinuar ese día, y ni siquiera quiero pensarlo. Sé que por suerte él no es mi papá. No me atrevo a imaginar cómo habría sido mi vida si ese fuera el caso.